del cine británico. Todo empezó en Leeds, al norte de Inglaterra, cuando el francés Louis Le Prince se anunció como el padre de la cinematografía, desde 1930. Grabó las primeras imágenes en movimiento del mundo en 1888. Después el fotógrafo e inventor William Friese Greene desarrolló las primeras imágenes con movimiento en celuloide y patentó el proceso en 1890. En 1899, el inventor y director de fotografía Edward Raymond Turner desarrolló las primeras películas en color y patentó un proceso cinematográfico aditivo de 3 colores. La primera película en color fue encontrada en 2012 por el Museo Nacional de Medios Británicos en Bradford y data de 1902. George Albert Smith se creía que había desarrollado el primer sistema de color, Kinemacolor, en 1908. En 1910 hasta mediados de 1920, el cine británico comenzó a quedarse atrás respecto al estadounidense, debido al mercado más grande en América y a la Primera Guerra Mundial. Se vieron grandes obras de Chaplin, pero se enfrentó con numerosos escándalos, incluyendo vínculos con el comunismo en América en la década de 1940. Con el tiempo se fue del país y se instaló en Suiza en 1953, donde murió en 1977. En 1930 vio el surgimiento del maestro del suspenso, Chantaje 1929, de Alfred Hitchcock, y es considerada por los historiadores como la primera película británica no muda. El primer documental del Reino Unido fue Drifters, de 1929, por John Grierson, quien desarrolló otras producciones del mismo género como Night Mail, de 1936. Durante la década de 1930 fue creada 2 entidades, el Instituto de Cine Británico y el Archivo Nacional de Cine. Actualmente cuentan con una biblioteca de películas nacionales e internacionales. Realizan copias dañadas y hacen transferencias del nitrato a formatos seguros para su conservación. Segunda Guerra Mundial y posguerra. El cine británico centró sus esfuerzos en documentales, aunque las producciones fueron menos numerosas. Humphrey Jennings comenzó su distinguida serie de documentales, entre los que sobresalen London Can't Take It en 1940, sobre el bombardeo a Londres. Después de la guerra, un nuevo enfoque del cine surgió, gracias a directores jóvenes como David Lean, quien produjo películas importantes de esta época, como Breve Encuentro de 1945 y sus adaptaciones de Dickens, Grandes Esperanzas de 1946 y Oliver Twist de 1948. En 1950, las producciones británicas comenzaron a concentrarse en las comedias, dramas sobre la guerra y algunas películas de terror, que luego dieron lugar al realismo social. Esta, a finales de la década, se extendió por 4 años. Se caracteriza por jóvenes protagonistas enfadados. Entre las películas más populares de la década están Drácula de 1958 con Christopher Lee como el famoso vampiro, Un sabor a miel de 1961 y Víctima de 1961 de Tony Richardson. Algunas de las características del cine de oro en Inglaterra son las siguientes. En la década de 1950, cuando Rank decidió economizar muchos directores a los que él había financiado durante la guerra, lo dejaron para ir a trabajar con Korda, que se había establecido de nuevo en Inglaterra en los estudios Isleworth, donde produjo El tercer hombre en 1949 de Carol Reed. Eileen, bajo el control de Balcón, entraba en su mejor periodo, dando a los temas europeos una dimensión británica. En 1945, Cavan County, Charles Crichton, Basil Darden y Robert Harmer dirigieron una película de sketches sobre historias sobrenaturales, Al morir la noche, en 1945, que desde la perspectiva actual se considera la respuesta británica a los excesos de la alemana. El gabinete del Dr. Caligari, en 1919, de Robert Greene. Poco tiempo después, Harry Walsh hizo una película inspirada por el medio de propaganda, The Overlanders, en 1946, que recreaba la contribución australiana de la guerra, y Charles Chisholm hizo Way and Cry, en 1947, versión inglesa de la novela de Eric Castell,
y Emil y los detectives, sobre la que ya existían dos versiones cinematográficas alemanas. Más destacable fue la película de Robert Harmer, It Always Rains on Sunday. Siempre llueve en domingo, en 1949, que transformó el ambiente pesimista de la década de 1930 del filme de Carne Brevet para adaptarlo a Londres de la posguerra. Comedias o no, las películas de la Ealing eran inequívocamente británicas. Frieda, en 1947, de Basil Darden, analizaba la noción británica de la culpa de la guerra, mientras que El Faro Azul, en 1950, fue la primera película en presentar al policía inglés Bobby, más como un asistente social que representante de la ley. El cine inglés era aburrido para la mayoría del público, y la nueva inspiración llegaba del teatro, que estrenaba obras nuevas y a menudo polémicas. Su modelo fue Mirando hacia atrás con ira, en 1956, de John Osborne. A través de su movimiento, el Free Cinema, o sea, el cine libre, estos jóvenes autores clamaban por la independencia artística de un cine inglés menos anclado de los valores tradicionales y los triunfos pasados, que se ocupara más de las preocupaciones y aspiraciones contemporáneas. Esta visión del Reino Unido era compartida por Joseph Losey, extraviado estadounidense, perseguido por la casa de brujas macatista, que es utilizado análisis El Sirviente en 1963, Modesty Blaise, Superagente femenino en 1966 y El accidente en 1967. Asumía un punto de vista despectivo en su obsesión por mostrar las clases sociales y el sexo. Entre otros directores estadounidenses, Richard Lester, que había dirigido la película de jazz Top Is Strat That son los negocios de papá en 1962, daría un paso importante en su trayectoria con Qué noche la de aquel día en 1964 y Help, dos comedias protagonizadas por The Beatles. En la era contemporánea podemos encontrar estas películas que son un gran éxito. Algunas películas de la temática británica han tenido enorme éxito comercial en el mundo. Las 7 películas más taquilleras en el mundo de todos los tiempos tienen alguna dimensión británica. Titanic, notables de James Bond, 2 episodios del Señor de los Anillos, los 2 del Pirata del Caribe y 2 de Harry Potter. Ahora hablemos del desarrollo y evolución del cine inglés, el boom de los 60. Los productores estadounidenses se interesaron en el cine británico durante la década de 1960 y películas que combinaban sexo con lugares exóticos, la violencia ocasional y el humor autorreferencial tuvieron gran éxito. Por estos años, las producciones de James Bond, protagonizadas por Sean Connery, se convirtieron en éxitos de taquilla en todo el mundo. La década también estuvo marcada por el movimiento permanente de los directores estadounidenses a Gran Bretaña, liderado por Joseph Losey y Stanley Kubrick. Es de destacar que 4 de las producciones ganadoras a mejor película de los premios Oscar de la década fueron producciones británicas, además de 6 premios Oscar para la película musical Oliver, en 1968. Otra película de éxito de la década fue Lawrence, de Arabia, en 1962, protagonizada por Peter O'Toole y dirigida por David Lean. La reducción de la censura. Después de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno británico aumentó su control sobre el contenido de las películas. Sin embargo, a partir de la década de 1970, abrieron espacio para nuevas historias controversiales, como por ejemplo Los Diablos en 1970 de Ken Russell, Perros de paja de Sam Peckinpah en 1971 y La Naranja Mecánica en 1971 de Stanley Kubrick. También por estos años, comedias irreverente gozaron de éxito nacional y mundial, como por ejemplo el grupo cómico Monty Python disfrutó de un suceso comercial enorme con filmes como Monty Python y El Santo Grial en 1975. La crisis de los 80 y el Renacimiento. La década de 1980 representó un periodo de dura recesión para la industria cinematográfica británica. En 1980 solo se produjeron 31 películas británicas, una baja del 50% respecto al año anterior y un nivel de producción más bajo desde 1914.
Esto llevó a diferentes canales nacionales a emprender esfuerzos extra en la producción cinematográfica, creando así un entusiasmo desbordante por una nueva generación de actores y directores de cine. El esfuerzo dio frutos con películas como Carros de Fuego en 1981 de Kurt Hudson, que ganó 4 premios Oscar en 1982, incluyendo Mejor Película. Esta década también vio el surgimiento de directores como Ridley Scott. Un enfoque comercial. La década de 1990 comenzó con dificultades para el cine británico y pocas películas disfrutaron de éxito comercial significativo a nivel local o internacional. Sin embargo, una nueva tendencia comenzó en 1994 con 4 bodas y un funeral de Richard Curtis, que generó un renovado interés de la inversión de la industria. Tal esfuerzo se reflejó en éxitos comerciales mundiales como Si yo hubiera, en 1998, Un lugar llamado Notting Hill, en 1999, y las películas de Bridget Jones, todas con un patrón de romance y comedia. Así, la nueva era comienza para el cine británico en la década del 2000. Vio aún más el flujo de dinero para apoyar a la industria con proyectos masivos como la saga de Harry Potter y otros proyectos como Hijos del Hombre en el 2006 y la película ganadora del Oscar El discurso del rey en 2011. Alfred Joseph Hitchcock, mejor conocido como Hitchcock, y con sus amigos y algunos colegas conocido como Hitch. Hitchcock nació un 13 de agosto de 1899 en Inglaterra. La mayor parte de sus películas son adaptaciones de novela de intriga, ya sean trama de espionaje o muy especialmente de asesinato y robo cometido o planeado, y en no pocas ocasiones protagonizadas estas últimas por los mismos homicidas y ladrones, lo que las aleja del típico relato de investigador que va tras sus pasos y nos aporta una perspectiva mucho menos habitual en el cine de este género, sobre todo porque ahonda en los aspectos psicológicos de los malhechores, en sus personalidades y las motivaciones que les empujan a cometer ciertos crímenes. Hay una gran diferencia entre películas de terror y películas de suspenso. Hitchcock era considerado el padre del suspenso. Aunque tiene el aspecto de malvado o de terror, era muy bromista y divertido. Pero cuando se trata de películas que te hacen tener la piel chinita, Hitchcock era el indicado para parar el corazón unos instantes. Hitch, ya soy su amigo, hizo grandes películas como Los pájaros en 1963, Vértigo en 1958 y una de mis favoritas, Psicosis, filmada en 1960. Esta última película tiene más historia de lo que se plasma en la pantalla, pues no fue apoyada por la casa productora Paramount debido a que tenían miedo de que no fuera una película de éxito y que Hitch estuviera en sus momentos de patadas de ahogado y que sería reemplazado por las nuevas generaciones, pero Hitch lo tenía todo para seguir brillando en un mundo de suspenso, pues tuvo que financiar este film por sí mismo. Su esposa Alma Reville, también conocida como Lady Hitchcock, también resistió la presión tanto mental como económica, pero al final trabajaron en equipo y obtuvieron el mayor éxito de sus vidas. Hubo una escena emblemática que ha aparecido en muchas películas, y por si fuera poco, el sonido es totalmente conocido por casi cualquier humano. En el 2012 se hizo una película en honor a Hitchcock y su obra maestra, Psicosis. La verdad, está muy buena esta película y muy apegada a lo que el director y la Lady Hitch vivieron. Simplemente, Hitchcock fue todo un personaje. Conquistó a la audiencia con su sazón de suspenso y demás. Bueno, espero que les haya gustado esta pequeña parte de Hitchcock, el maestro del suspenso.